celebrando el sacrificio de Jesús y sobre todo su resurrección, volvemos a incorporarnos a nuestro estudio del libro de los Hechos, cómo va avanzando la predicación del mensaje de Jesús desde su resurrección, comenzando en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y van en camino hasta lo último de la tierra. Y ¿cómo? Si tú pudieras hacer un análisis del mundo en el que vivimos, en una palabra, ¿cómo dirías la situación del mundo en el que vivimos? Por acá vamos a preguntarle aquí adelante, a donde están los superprimos. En una palabra, la situación del mundo en el que vivimos. ¿Crisis caótica? ¿Enfermedad? ¿Desesperanza? ¿Cómo tortura? ¿Gordura? ¿Locura? Por acá, desordenado. ¿Cómo, en una palabra, cómo describirías al mundo en el que estamos viviendo? Sin esperanza, egocéntrico, potro, perdido, ok, inhumano. Bueno, ustedes han descrito la situación del mundo en el que estamos. ¿Cómo podemos nosotros personalizar el mensaje de Jesús a esa circunstancia? Porque a veces pudiera parecer que el mensaje que estamos dando no tiene nada que ver con lo que la gente está viviendo. Por eso el desafío que encontramos ahora en el libro de los Hechos, en este lugar. Recuerden que habían ido a Berea, hasta hicimos una predicación que dijimos, la iglesia que todo pastor quisiera tener, ¿no? Una iglesia de personas que predicaban la palabra, pero lo querían matar a Pablo. Entonces lo fueron a esconder a una región, estamos en el segundo viaje misionero, lo van a esconder a una ciudad que era muy importante en el mundo antiguo, que es Atenas. Lejos de la influencia de las personas de Tesalónica, porque los tesalonicenses eran bravísimos y andaban tratando de matar a Pablo. Entonces los hermanos de Berea dijeron, vamos a un lugar donde es muy difícil que estas personas tengan influencia, y es Atenas. Entonces lo mandan en barco, algunos hablan, llegó más rápido que sus colaboradores, y en Atenas estaba esperando a Silas, a Timoteo y probablemente a Lucas. Si es que Lucas no se quedó en alguna de las ciudades de atrás, los estaba esperando a sus colaboradores, y de repente encuentra algunas cosas interesantes. Y la segunda diapositiva, me llamó la atención una ocasión que estaba viendo las noticias, y en eso vino una banda que se llama Iron Maiden. Y digo así, ¿cuántos aquí han escuchado Iron Maiden? Iron Maiden fue a dar un concierto y vi a un predicador. Estaban las personas en la fila de la entrada del concierto de Iron Maiden y vi a un predicador. Me pareció muy valiente el hermano. Tenía ganas de proclamar a Jesús, pero el acercamiento que hizo tal vez no fue el más adecuado, porque en lugar de que lo escucharan, ¿qué creen que pasó? Todos lo atacaron. Ahora, es una realidad que el mensaje, la predicación va a incomodar a la gente, pero ni siquiera lo dejaron hablar. O sea, pasó y empezó a decirles que buscaran a Dios y todo, y fue muy, muy doloroso ver cómo la gente, pues lo casi fuera, ¿no? Y me quedé pensando, dije, estas personas se dejaron influenciar por el sentir en masa de atacar a alguien y ni siquiera se dieron el tiempo para escucharlo. Pero probablemente el acercamiento del hermano no fue el más adecuado para ellos, porque hemos estado en otros contextos donde te escuchan, ¿no? Lanu ha predicado en el Chopo, ¿no? Omar ha estado ahí en Alcance Subterráneo, ¿no? Hay manera que te escuchen, sí, pero a veces el acercamiento no es el mejor. Hace algunos años me invitaron a predicar a la zona de Tijuana.
Entonces estuve predicando en Tijuana, me llevaron a predicar a un campamento. Luego el que me invitó me llevó a unas iglesias de Estados Unidos. Entonces estuve predicando en las iglesias bautistas precisamente, en otras pentecostales. Estuve predicando en varias, ahí en el área de San Diego, en California, y también en Tijuana. Andaba en Los Cerros, pero también andaba en Claremont y todos esos lugares. Pero el pastor, que es amigo mío, uno de los pastores me dijo, vamos a caminar en San Diego, en esa ciudad de California. Y ahí hay una concentración masiva de gente como ustedes, muchos frikis, o ¿cómo les llaman? Es porque hay una convención llamada Comic Con, que es muy famosa, es muy grande. Hasta estaban ahí los de la serie de Vikingos, estaban haciendo un concurso de lanzar hachas, ¿no? Estaba Ironside, ¿cómo le llaman? El hijo de Ragnar. Estaban varios de los de la serie. Pero me llamó la atención, o sea, había muchachos disfrazados de Spider-Man, de todos ahí. Estaban muy divertidos, pero vi un grupo con unas pancartas. Y entonces me acerqué y eran algunos hermanos, pero sus pancartas decían, van a arder en el infierno, malditos pecadores. ¡Wow! El acercamiento tal vez no es el más adecuado, porque lo que hacían es que la gente dijera, están locos. Yo sé, la predicación es locura. Sé que la gente no va a aceptar el evangelio. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que hay maneras en las cuales podrían ser muy fructíferas para acercarnos. Hay que conocer a las personas a las que les vamos a compartir. Hay que saber sus necesidades. Y creo que el mensaje, aunque es confrontador, también es un mensaje de amor. Porque lo que decimos es que de tal manera amó Dios al mundo. A un mundo perdido, sí. Pero, ¿cómo es el acercamiento que hacemos? ¿Por qué les digo todo esto? Porque en el momento en el que Pablo llega a Atenas encontramos una situación muy interesante que nos da muchas pistas misiológicas o misionológicas para nosotros. Pistas acerca de cómo hacer la misión, predicándole al mundo roto. Entonces quiero invitarles a que vayamos a Hechos capítulo 17 y me ayuden a leer de los versículos del 16 al 21. Porque tenemos que darnos cuenta de algo. Antes de acercarnos, debemos de darnos cuenta cuál es el problema de raíz. Porque nosotros creemos que la predicación es un acto de amor. No solamente es para decir, soy superior a ustedes moralmente, yo sí soy mejor que ustedes porque yo sí conozco el camino, sino la predicación es un acto de amor. Y cuando quieres que alguien te ame, también quiere que le importes quién eres tú. ¿Quién eres tú? Vamos a ver, dice la palabra de Dios, mientras Pablo los esperaba en Atenas, todos juntos, ¿qué dice esa parte? Le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los no judíos que adoraban a Dios. Y a diario hablaba en las plazas con los que se encontraban allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo anunciaba las buenas noticias de Jesús y de la resurrección. Entonces lo sujetaron y llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Preguntaron. ¿Por qué nos presenta usted estas ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan? Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí, a ver qué dice, se la pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. ¿Cómo predicamos al mundo roto? ¿Cómo predicamos a una sociedad que no quiere escuchar? Más bien se goza en burlarse de la verdad.
se goza en atacar, en menospreciar, en ridiculizar a quien vive unos valores diferentes. Tenemos entonces que analizar el primer punto: ¿cuál es el problema de raíz? Tenemos que ser buenos observadores. Antes de juzgar, debemos ser buenos observadores. ¿Cuál es el problema de raíz? Pablo llega al corazón, al lugar que se le conoce como el corazón de la filosofía griega. Era un lugar famoso por sus pensadores. Era un lugar con mucha historia. No, la cuna de la democracia era Atenas. Ahí se habían formado grandes pensadores y habían hecho Atenas su hogar, como Platón, como Sócrates, como muchos pensadores importantes en el pasado. Sin embargo, Atenas ya no estaba en su momento de esplendor. Ya había sido conquistada por los romanos. Estaba tal vez en un tipo de decadencia. Sin embargo, seguía siendo un centro muy importante del conocimiento, porque seguían universidades ahí y se habían asentado algunos, el centro de desarrollo del pensamiento, al menos de dos escuelas muy importantes, que eran los estoicos y los epicúreos, como son mencionados allí. Lucas nos hace notar, que es el que escribe el libro de los Hechos, algo que Dios puso en el corazón de Pablo, que cuando estaba ahí, ¿cuál es el sentimiento que tuvo? A ver, ¿cuál es el sentimiento, Isaac, que tuvo? Dice que estando Pablo ahí, le dio sueño, le dio hambre, se le antojó un taquito. ¿Qué fue? ¿Qué le dolió en el alma? ¿Los precios de los tours? Cuando vas a Cancún te duele en el alma y dices, no, ya me voy. Los taxis, no, pero cuando llega Pablo ahí, ¿qué le duele en el alma? Ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Su amor por Dios precisamente no podía hacerle indiferente de la situación en la que estaba la ciudad. Y relacionado a esto es importante pensar: ¿somos indiferentes a la situación que viven las personas de nuestra ciudad? ¿Cuáles son las cosas que más te incomodan en nuestra ciudad, en tu ciudad? ¿Cuáles son las cosas que Dios te permite ver? No para decir desgraciado, sino para decir qué terrible es esto. ¿Qué cosas? La delincuencia es algo muy real en México. El maltrato animal, por eso trátenme bien. No, sí, el maltrato animal. ¿Qué más te molesta? La desaparición. Escuchen esto: las desapariciones. Nunca quisiera pensar que en el metro las duerman y no las vuelvan a encontrar. Es algo que nos duele, ¿no? ¿Qué más? El abuso policial, la corrupción. ¿Qué otra cosa te duele, Oscar, de esta ciudad? Las grandes diferencias sociales, ¿no? El privilegio de unos cuantos y el abandono de millones. Hay muchas cosas que nos duelen. Podemos pensar que cada quien crea lo que le guste, pero el problema es a qué nos llevan los ídolos. Porque muchos de los problemas que ustedes expresaron es un problema profundo de idolatría. Claro. El que unos cuantos vivan privilegiados, decía Jesús, dice la Escritura, que el amor al dinero es la raíz ¿de qué? De todos los males. ¿Qué otro ídolo vieron por acá? Muchos han hecho al sexo un ídolo y lo quieren tener, no importa si lastiman a quien sea, sean niños, mujeres ajenas. ¿Hasta dónde te lleva un ídolo? Te hace perder tu propia humanidad. ¿Qué pasa con gente que es cruel con los animales y se divierte con eso? Etcétera, etcétera. Sí, todo ser humano debe vivir por algo. Siempre el ser humano tiene algo que captura su imaginación, su lealtad más profunda y su esperanza. Pero el problema es cuando esperamos que alguna cosa creada nos dé el sentido, la esperanza y la felicidad que solo Dios puede darnos. Porque al final esa cosa creada no conseguirá
darnos lo que buscamos y nos romperá el corazón y nunca será necesario. ¿Por qué los millonarios del mundo no están contentos con lo que ya tienen? Porque quieren más, aunque no se lo puedan gastar. Estaba viendo una serie del mundo de Yellowstone, ¿no? Y hablaba, se llama 1920 y tantos, ¿no? Algo así. Pero decía bien interesante: ¿crees que eres rico? No, vas a ser rico cuando ni tú, ni tu siguiente generación, ni tus nietos se puedan gastar todo el dinero que has conseguido. La ambición. ¿Cuáles son los ídolos que están detrás de las cosas que nos aterran de la ciudad? Porque ese es el punto. Porque lo que nos dicen los políticos o los que nos gobiernan o los medios de comunicación es atacar ciertas cosas, pero si no destruimos al ídolo detrás, eso nunca se va a acabar. Cambian los colores de los partidos, pero sigue estando la misma corrupción, porque el mismo ídolo sigue ahí. Aunque digan que ya son buenos, si no atacas al ídolo de raíz, va a seguir igual. Y eso es en todos los casos de lo que estamos viendo. ¿Por qué se indignó Pablo? Convertirse en cristiano también implica un cambio de sentimientos. ¿Qué te indigna ahora que estás en Cristo? ¿O eres indiferente? Vemos el mundo, ahora que estamos en Cristo, vemos al mundo de manera diferente, porque lo filtramos a través de la perspectiva correcta, que es la revelación de Dios en su palabra, y finalmente a través de la persona de Jesús. Cuando tú ves todas estas situaciones en el mundo, tú dices: ¿es consistente con la vida, el mensaje de Jesús? ¿Qué te sigue indignando? O más bien dicen: pues yo no me meto con ellos, así que no se metan ellos conmigo. Bueno, el dolor, ¿a qué te lleva? El dolor a Pablo lo llevó a una acción. Versículo 17. Ayúdanos, por favor, ahora que está de moda Seth, que lo lea. 17 de Hechos 17. Sino que le ayude la superprima. Ahí está en la pantalla si quieres. Eso es muy interesante. La indignación de Pablo lo lleva a la acción. La indignación y el dolor no nos deben llevar a la amargura, no nos deben llevar a despotricar, sino a hacer algo al respecto desde la trinchera en que estás. Era muy fácil que solamente hubiera encendido Pablo fuego, ¿no? Ahí les hubiera puesto incendio a sus ¿cómo se llama? Sus templos. ¿Pero qué creen? Los persas ya los habían incendiado. ¿Y qué creen que pasó? Los volvieron a construir. Hasta construyeron unos más grandes, ¿no? ¿A qué voy con esto? Pablo era un visitante extranjero, así que empezó a hablar ¿con quién creen? Según el versículo que leímos. Empezó a hablar con sus paisanos. ¿A dónde empezó? Desde la trinchera. Llega a ese lugar y él no conocía a nadie. Pero antes de irse a la plaza, ¿con quién fue a hablar? Con los propios judíos. Fue a hablar a la sinagoga. Era algo que frecuentemente hacía. Y habló con los que se encontraban en la sinagoga y luego fue platicando y practicando con los no judíos que también estaban ahí. Era gente que estaba ahí pero creía en Dios. ¿Pero qué crees? Le podían aportar mucho sobre la cultura, sobre cómo veían el mundo estando en Atenas. Eso es muy importante. Empezó el diálogo desde su trinchera, desde lo primero que tenía, porque él no conocía a nadie ahí. Entonces va y empieza con los que tienen algo en común. Luego va un poquito más, los que están en la sinagoga y no son judíos. Y después empieza a hablar con los de la plaza. Si se dan cuenta, la trinchera, desde donde tú estás, allí puedes comenzar. La indignación que Dios pone en tu corazón al ver el dolor de tu país, de nuestra cultura, no solamente es estar despotricando en las redes sociales. Empieza a hablar.
Empieza a influir desde los tuyos, practica, escucha las preguntas que te hacen. Tal vez no tienes todas las respuestas, pero empiezas tú también a poder entender cómo piensan las otras personas y qué preguntas le hacen a tu fe. Eso es muy importante. Y no siempre vas a tener todas las respuestas, pero vas a tener la oportunidad de investigar, de estudiar y de poder tener un buen diálogo. No monólogo de regaño, un diálogo, porque nuestra fe es una fe inteligente. Y también podemos tener la oportunidad de platicar y de intercambiar maneras de pensar sin estar peleando. Pero hazlo primero con los que te es fácil. ¿Cuántos de aquí les cuesta hablarle a los extraños? Alcen la mano. Córranlo, cierto, no. ¿Cuántos de aquí platican con quien sea? A mí me ha tocado señoras luego en el pecero que casi me dicen hasta el NIP de su tarjeta. Me empiezan a contar todo, es que su sobrino y que su niño se cayó y que tiene dinero guardado abajo del colchón. Yo por acá, espérese, señor. Bueno, hay unos que les es fácil, pero a otros que les cuesta mucho trabajo. Pablo empezó con los suyos y después empezó un paso más con los judíos, los no judíos y luego con los del mercado. Empieza tú también. Si eres de esos penosos que tal vez, me cuesta de un primer momento estar hablando a la gente que no conozco, pues empieza a hablarle a los que conoces. Empiezas a dialogar. ¿Qué piensas acerca de la fe? ¿A dónde encuentras la felicidad? ¿Qué piensas que hay algo después de cuando mueras? Empiezas a tener esos diálogos. Y entonces también escuchas sus preguntas y también empiezas a prepararte, empiezas a acercarte. Puedes decir, oye, pastor, ayúdame a tener algunos libros, puedo acercarme a algún material que me pueda ayudar a tener un diálogo acerca de la fe con mis familiares, con mis amigos. Pero por ahí puedes empezar con los que sí tienes confianza. Y eso te va a ayudar mucho. Si tú te vuelves un experto cuando practicas algo, dicen que si mantienes objetivos claros y practicas de forma regular y consistente, puedes hacer más sólidos tus conocimientos y habilidades. Así que en la predicación, en el conocer la palabra, tú puedes crecer. Pablo no nació con esa habilidad, la fue desarrollando. ¿De qué manera práctica Dios te está incomodando para que vayas a la acción? Eso es muy importante. ¿Cómo nos vamos preparando antes de ir a las ligas mayores? ¿Cómo nos vamos preparando? Fue dando paso por paso, porque lo leemos en un solo capítulo, pero nos habla una secuencia de pasos que le fueron ayudando, porque Pablo era un ser humano como tú y como yo. Lo vemos como un gran apóstol, lo usó el Espíritu Santo, por supuesto, pero también era un ser humano. Y eso te puede dar mucha esperanza a ti, porque también Dios te va a usar. Aunque vayas poco a poco, pero lo importante es que vayas. Lo importante es que vayas. Vean, después llega su momento. El problema de raíz es la idolatría, y entonces después pasa lo inevitable. Hay una interacción forzada. Versículo 18. Vamos a pedirle a Pablo con su voz de traductor que lo lea. ¿Qué querrá? Dice el versículo 19, ahora que lo lea Isabel, con esa voz de baterista y de supertía. Porque nos presenta usted ideas que nos suenan muy extrañas y queremos saber qué significan. 21. Y es que todos los atenienses y extranjeros se la pasaban sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Se parecían mucho a ustedes, que se la pasaban, quítenle el celular a Potro y a Regina, se la pasaban comentando las últimas novedades, ¿no?
No, estoy jugando. Chequen esto, entre más practicaba Pablo, llegó a oídos de los intelectuales. Porque ¿quiénes lo fueron a buscar? Los epicúreos y los estoicos. Dijeron, a ver, ya está hablando con mucha gente, a ver, ven, dinos de qué se trata lo que estás diciendo. Predícanos. Y no solamente eso, dice que lo sujetaron, o sea, se lo llevaron y le dijeron, ahí está la tarima, háblanos. Háblanos. Los escépticos de Atenas. Recuerden, Atenas fue un lugar de grandes pensadores. Sócrates, Platón, Aristóteles se mudó para allá, Epicúreo. Se conjugaban dos maneras de vivir en Atenas. O estaba el intelectualismo de los filósofos, pero también estaba el fanatismo desmedido por la idolatría y las supersticiones. Estaban esas dos. ¿Te parece muy similar a la Ciudad de México? Puedes ver que están las escuelas aquí, los politécnicos. A ver, los politécnicos hacen la mano. ¿Quiénes son burrotécnicos? De la UAM, de la UNAM. Alex Díaz, no traiciones tu escuela. Omar es de la UAM, Yael es de la UAM, de escuela de la UACM. Acá tenemos 3 de la UACM, de una escuela privada. Ok. Están los hermanos fresones, ¿no? También. De la Autónoma de Venezuela. Ahí está, ¿verdad? También. Ok. Lugar de conocimiento, pero también un lugar de mucha tradición idolátrica. O sea, vemos aquí muchos profesionistas, pero también está el Templo de la Santa Muerte en Tepito. Y también está, no sé, los que van drogándose, ¿no? Bueno, santería, etcétera, etcétera. Se conviven esas dos cosmovisiones. Es muy interesante. Cuando dice que llega, algunos hablan que había imágenes de Hermes en todos lados en Atenas. Por eso quedó horrorizado. Y vean esto, los epicúreos y los estoicos trataban de entender el mensaje de Pablo, pero con arrogancia denigraban a su persona y su mensaje, porque estaban diciendo que era un charlatán. Pero la palabra griega que utilizan esto es un cuate que recoge semillas, porque decían que ciertos pajarracos solo andaban comiéndose la basura. Es como decir, ¿y este pepenador que nos trae? ¿No? Así, en cuestión de humillar, vaya, el charlatán. Decían, es un predicador de dioses extranjeros, porque Pablo anunciaba las buenas noticias de Jesús y la resurrección. Algunos comentaristas hablan, por ejemplo, resurrección es anastasis en griego. De ahí viene ese nombre de Anastasia. Pero ellos pensaban que Anastasia era la esposa de Jesús. Por eso decían, a ver, no entendemos. Porque su cosmovisión era de que los dioses tenían esposas. Recuerden a Zeus. Entonces decían, a ver, nos está hablando algo muy raro. Queremos saber. Les hacía ruido, y les voy a decir por qué. Los epicúreos no creían en la otra vida y creían que los dioses no intervienen en absoluto en la vida humana, y no les importaba ayudar a las personas. Por eso querían aprovechar al máximo la vida presente y decían, como ya no hay otra, ahora sí, haz lo que sea y puedes, al fin el placer es el bien máximo a alcanzar, porque como dicen por ahí, solo se vive una vez. ¿No han visto esa frase? YOLO. Viene de ahí. Estaban muy intrigados porque dice, ¿cómo que hay otra vida? Por eso se enojaron. Estaban tan intrigados entonces que tomaron a Pablo por la fuerza, se lo llevaron a la colina de Marte o Areópago, porque Ares era el símil de Marte, que era el dios de la guerra. La colina de Marte, ahí es donde se lo llevan, y ahí se reunía el consejo gobernante. Recuerden que había lugares donde hacían juicios a las personas, pero como estos se la pasaban discutiendo, le dieron una tarima muy importante a Pablo y se lo llevan a ese lugar. Le dieron el micrófono. Si te dijeran, a ver, Fernanda, te vamos a dar el micrófono para que en 5 minutos nos expreses tu fe, ¿qué les dirías?
pues ahí viene Diosito, los agarre confesados, ¿no? No, no sé. Por eso es importante, si te dicen, tienes 5 minutos para expresar qué es lo que crees, hazlo. Te voy a decir, a mí me pasó. Una ocasión, me acuerdo, unos amigos de LANU, de allá de Estados Unidos, nos presentaron por internet a otros amigos de ellos que se habían mudado a México. Pero lo interesante es que los fuimos a visitar, ahí fuimos a Polanco, y ellos eran funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. ¡Salud! Y entonces me dicen, oye, pues tú eres pastor, ¿por qué no vienes a bendecir mi casa? Entonces me invitaron a bendecir su casa como padrecito, ¿no? Entonces fui a orar, pues dije, es una gran oportunidad. Fui, estaban muchos de la embajada estadounidense y del FBI, muchos que están ahí. Y pues fui a hablar con mi broken English ahí de, bueno, pues Diosito los ama. Prediqué, oré por ellos y fue muy bonito. Pero después estaba platicando con la gente y me empiezan a preguntar, bueno, ¿y qué diferencia hay? Pero era una conversión de rápido. Entonces uno quería hacer su introducción muy histórica y bla, 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 pero solamente tenía 3 minutos y después nos llamaron a otra cosa. ¿A qué voy? Es importante que nosotros podamos articular nuestra fe de una manera entendible. Ahí estaba la oportunidad de Saulo. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? La pregunta nada más para acabar en esta cuestión del problema de raíz. ¿Qué te sigue indignando el día de hoy? ¿La injusticia? ¿El materialismo? ¿La indiferencia hacia Dios? ¿Cómo te preparas para conocer a la cultura que te rodea? Vamos a ver más adelante que todas esas charlas que tuvo Pablo con la gente le ayudó a hacer un estudio de lo que la gente creía ahí y en dónde encontraban redención, qué cosas se les hacía familiar. ¿Cómo te preparas para dialogar acerca de la fe que tenemos? Miren, vamos a ir a hacer el Heartfest en la Huasteca. Y algunos están pensando, pues vamos a ir a conocer los ríos allá de la Huasteca. Pero quiero decirte algo, prepárate. ¿Cómo puedes platicar con las personas? ¿Cómo te preparas para dialogar acerca de la fe que tenemos? Porque es importante identificar los ídolos de nuestra comunidad. Porque si no, solamente estamos atacando conductas cuando sabemos que hay un problema de fondo. El pecado es un problema del corazón, no solo de conductas. Ya, cállate, se calla, pero empieza a hacer otra cosa, ¿no? Porque el ídolo continúa allí. Para Atenas era la idolatría. Sí, les encantaba pasar tiempo escuchando cosas. Cómo el evangelio trae respuestas a los deseos profundos del corazón de ellos y el tuyo. ¿En dónde se enteran el día de hoy de las novedades y las comentan? ¿En dónde? En Instagram, ¿no? Ok, ¿en qué se parece nuestra cultura a la de ellos? Se parece mucho. Necesitamos compromiso con la verdad y compromiso con las personas. 2, siguiente. Encontramos un problema de raíz, pero también encontramos una predicación inteligente. Una predicación inteligente. Versículos del 22 al 29. Ayúdanos por favor, Isaac Reyes, del 22 al 23, del 24 al 26 le vamos a pedir a Fernanda, del 27 al 29 le pedimos a Regina. Ayúdenos por favor. Siguiente.
Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. ¿Cómo conectas con alguien diferente? ¿Cómo conectas con alguien diferente? Hablando en su idioma, hablando algo que tienen en común. ¿Nunca te ha pasado que llegas a un lugar, no conoces a alguien y empiezan a decir, está haciendo un montón de frío, ¿verdad? No, sí, ¿no? Empiezas a agarrar un terreno común. Pablo, para ser un buen predicador, también tuvo que ser un buen observador. Tomó un tema común con su audiencia. Inició con una introducción al estilo de sus oradores. Por ejemplo, Demóstenes, que fue el más grande orador de la antigüedad, la manera en que iniciaba sus discursos era así, ¿no? Ciudadanos de Atenas, hombres y mujeres de Atenas. Entonces, la manera en como él inicia su discurso, luego lo refirió a caray, este cuate está hablando nuestro propio idioma. Es muy interesante, no empezó atacando, sino que destacó que eran personas muy devotas. Veo que son muy religiosos. No empezó, pues qué mal, ¿no? Sino que él les dijo, son muy devotos. Conectó que su creencia en lo divino abarcaba toda la vida, porque le dice, ustedes son muy religiosos en todas las cosas que hacen. ¡Wow! O sea, Dios para ustedes, o la divinidad, lo divino, para ustedes no solamente es una cosa, sino veo que ustedes son devotos en todo lo que hacen. Conectó con ellos. Usó un elemento que podía ser un introductorio, el altar del Dios no conocido. Es muy interesante. Desde ahí ya rompe con cualquier otra cosa. En el judaísmo de ese momento, simplemente acercarte a una moneda pagana ya era contaminarte. Pero Pablo tuvo que romper ese prejuicio religioso para decirles, veo que hay un altar a un Dios que no conocen, pues yo quiero hablarles de Él. Es muy interesante porque tomó de lo que conocían para explicarles la verdad. Lo que Pablo hace no es sincretismo, no está mezclando las creencias, sino que utiliza algo que conocían para explicarles la verdad. Eso es muy importante. Por eso les digo, debemos dialogar, conocer, no solamente ir a atacar e ir a burlar. Conoce a las personas, conoce qué pasa. ¿Por qué? Porque eso te permite dar una explicación mucho mejor de la fe. Les digo, la predicación es un acto de amor, no es nada más un diálogo o un monólogo para querer enseñar a los demás que tú eres mejor que ellos. Y la primera cosa que les dice aquí es, les voy a hablar de ese Dios desconocido. Y empieza con una verdad, Dios es creador. Vean, los sermones de Pablo, en otros momentos, él hace una recapitulación de todas las cosas que se anunciaron de Jesús en el Antiguo Testamento. Pero aquí lo que hace Pablo es hablarles las verdades de Dios, y mucho basado en textos de Isaías, de los Salmos, pero sin decir que es de Isaías y de los Salmos, porque ellos no tenían ni una idea de qué era eso. Les habla verdades en su propio lenguaje y hasta utiliza citas de filósofos de ellos. Y les empieza a decir, en primer lugar, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres. Recuerden, para el mundo del paganismo antiguo, cada área tenía un dios patrón. Si tú ibas al comercio y eras comerciante, tenías que dar una ofrenda al dios del comercio. Si tú ibas al agua, tenías que darle una ofrenda a Neptuno o al otro dios, o como su símil, ¿no? A un Aquaman. Si tú ibas al bosque, tenías que darle una ofrenda al dios del bosque para que te permitiera pasar, si no, te iba como en feria. Y tenían sus propios templos. Si ibas a la guerra, tienes que darle una ofrenda a Marte o a Ares. Pero le dice, mira, el Dios que creó todo el mundo
no está limitado al bosque, al mar, al mercado. Nada lo contiene. No habita en templos hechos por las manos de los hombres. Y se los dice porque ¿qué había ahí? Simplemente en Atenas, el edificio que se ve más amplio, ahí por ahí le puse una imagen a Marcín. La imagen que se ve más alta es la Acrópolis. En el Antiguo Testamento, cuando hablaba lugares de idolatría, se le llamaban los lugares altos. Y precisamente Acrópolis significa la ciudad en alto, porque lo que destaca precisamente es un templo, Atenea. Por eso se llama Atenas. Era un lugar de adoración. Dice, lo que más hay ahí son puros templos. Quiero decirte algo. El Dios que creó el universo no vive en esos lugares. No lo puedes retener ahí y no lo puedes controlar, porque el hecho que tú lo pongas en un lugar es que el ser humano controla a esos dioses. Porque esa es la idea de los ídolos. Yo lo controlo, lo pongo donde debe estar. Su área de influencia se queda aquí. Pero Pablo les dice, no, el Dios creador de todo abarca los cielos, la tierra y el mar, y nada lo puede contener. No habita su lugar, no lo puedes manipular, no habita en esos lugares, no lo puedes limitar a un área de influencia. ¿Cuál es el contraste? La cultura ateniense y el Dios soberano. Pero vean, no entró atacando, sino clarificando lo que ellos creían. Y luego les dice que Dios es sustentador. Versículo 25, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da vida a todos, el aliento de todas las cosas. Y luego habla de un solo hombre, hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de su territorio. Él no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Él es el que nos da vida y aliento a nosotros. Es muy interesante. Y algo todavía mejor es que dice que Dios creó a las personas con propósito. No importa su raza, su idioma, Él los ama. Porque precisamente la cultura griega era exaltar el desarrollo de la democracia de los europeos. ¿Saben cómo les llamaban a los demás? Les llamaban bárbaros. No saben ni hablar, no saben ni comportarse, no saben nada. Y era la hegemonía del europeo civilizado y educado. Pero les dice no, Dios le importa, Él creó las razas y hasta los lugares donde vivan. Es muy interesante. Para Dios es importante cada cultura. Pablo afirma que Dios es distinto de la creación respecto a los epicúreos, porque ellos eran como panteístas, creían que Dios era todo y estaba en todo. Pero Pablo afirma que Dios no es ajeno a la creación, porque ellos habían pensado, pues Dios ya se desentendió de nosotros, sino que está íntimamente involucrado con la creación y la sustenta todo el tiempo. Vean cómo está Él atacando la creencia de ellos, pero de una manera propositiva. Y les está contestando a sus más grandes preguntas. Y no solamente eso, les dice, hey, Dios es el creador, Dios es el sustentador, pero también Dios es un padre, pero un padre que te ama. Porque la mitología de los griegos era que ese Dios solo jugaba con los seres humanos y hasta abusaba de ellos, el Zeus, ¿no? Pero dice, no, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y la destreza del ser humano. Es bien interesante, dice, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Esta es una cita de Epiménides de Creta. Chequen el poema que dice, pero tú no estás muerto, vives y permaneces para siempre, pues en ti vivimos, nos movemos y existimos. Era una frase de un filósofo griego.
Pablo les trae a la memoria frases o ideas que estaban presentes en su cultura y las enfoca correctamente. De alguna manera Tomás de Aquino, y luego lo retoma Juan Calvino, diciendo que todo lo verdadero lo reveló el Espíritu Santo. Y no porque haya hecho Pablo una cita de un filósofo griego, entonces los escritos de los filósofos griegos son de inspiración divina. No. Si hay algo verdadero, no importa quién lo diga, lo reveló Dios. Es una realidad. Si es algo verdadero, porque el Espíritu nos guía a toda la verdad. Entonces, Dios no es un ser ajeno a nosotros. Nos ha amado profundamente y nos ha hecho parte de su familia. En Él nos movemos, de Él somos descendientes. El punto importante es que tú puedas pensar cómo se está revelando Dios, porque Él dice, la humanidad lo está buscando y Él se está revelando, pero no lo quieras hacer como una creación cuando Él es superior, cuando Él es glorioso. Él es un Padre. Hay un pequeño video que vamos a poner que hace ilustración de esta predicación. Qué interesante cómo va utilizando puntos de la cultura. Así que el pueblo se reunió alrededor del Areópago para ofrecer sacrificios a ese gran Dios desconocido, orando así: Oh Dios desconocido, esta ciudad está siendo afligida por esta plaga. Si de verdad sientes compasión para perdonar, mira este rebaño de ovejas. Revélanos tu disposición a responder nuestras súplicas. Hacemos sacrificios en tu honor. Reconocemos nuestra lastimosa ignorancia de tu nombre. Después de esa oración, la plaga se detuvo inmediatamente. Esa historia de salvación fue transmitida a través de los años. Nunca supieron quién estaba ahí en el cielo escuchando o quién los había salvado. Pero 500 años después, Pablo llegó a ese lugar, al altar del Dios no conocido, para revelar su nombre, su poder y su salvación para todos. Luego Pablo dijo, ese Dios no conocido es Jesús. Pablo les habló a los atenienses y aquí fue donde el cristianismo explotó. Y Pablo dijo, siendo linaje de Dios, no debemos pensar que el Dios del universo es como otros dioses de oro, plata o piedra, escultura o imaginación de hombres. No, antes Dios pasó por alto tal ignorancia, pero ahora Él manda a todas las personas en todo lugar a que se arrepientan, porque ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia por medio del justo a quien ha designado, y ese es Jesucristo. Todo estuvo bien en la colina, pero el tiempo vuela y no he visto... Hasta ahí. Tengo que apurarme. Muy bien. Ahí se lo editó la Noa. Luego la felicito. Después de todo esto, el tercer punto es: ¿qué vas a hacer con esto que te he dicho? Hay un llamado urgente. Hubo una predicación que buscó utilizar cosas de la cultura que tenían en común, parte de su historia, para ilustrarles la verdad de Dios. Pero después de que los hizo reflexionar, hay un llamado. Si Jesús es quien dijo ser, entonces ¿cuál va a ser tu respuesta? Y esa misma pregunta te la sigue haciendo hoy Dios. Si puedes entender quién soy, entonces ¿qué vas a hacer al respecto? El versículo 30 dice, como bien lo escucharon en el video, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan.
Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. ¿Alguna vez has hecho un llamado a la policía? ¿O has llamado a una ambulancia? ¿Qué es lo que te desespera cuando haces ese tipo de llamadas telefónicas? El tiempo. ¿Qué es lo que te contestan cuando llamas a la policía o a la ambulancia? Y parece que ellos no tienen la urgencia que tú tienes, ¿no? Tú estás diciendo, necesito que me manden una ambulancia. ¿A dónde? Y luego, aquí no, llame a otro número, ¿no? Pero le va a costar, oiga, pero es la Cruz Roja, no importa, ¿no? O sea, sientes que no hay la urgencia que tú tienes. Sí, la lentitud, la falta de dinamismo te hace pensar que no entienden la urgencia de la situación. Pablo está delante de personas importantes, comerciantes, filósofos, funcionarios públicos. Estaba en el momento cúspide de su mensaje. Sí, Jesucristo y su obra. Y Él les dice un llamado al arrepentimiento. Cuando estemos predicando, esto es muy importante. No solamente es, ay, pues Diosito está bien bonito en el cielo, regálame una oración. No. Les dice, Él ahora nos llama a cambiar. Ese es el punto. Nos llama a cambiar. Un músico de una banda de heavy metal que vino a tocar al Vive Latino, una banda de Argentina que se llamaba Halógena, vino a dar unos conciertos y de repente fue al centro a buscar instrumentos musicales y le dijeron, yo sé dónde te podemos vender unos instrumentos más baratos. Y va con toda la banda y se los llevan a Tepito y los secuestran. Y entonces empiezan a golpearlos y le ponen la pistola en la cabeza y le dice, ¿crees en Dios? Y el cuate dijo, sí. Dice, qué bueno que me dices que sí, porque si dices que no te iba a matar. Pero este músico era el vocalista de la banda. Él de niño había conocido el evangelio, pero se alejó. Se burlaba, hasta hacía canciones donde se burlaba de su mamá que oraba por él. En ese momento, lo que hicieron fue que los tomaron, los golpearon, estaban pidiendo dinero por rescate, pero de repente los soltaron y les dijeron, váyanse. Y este cuate regresó, llegó, el manager de la banda les dijo, oye, ¿tienes más fechas? ¿Van a tocar? Y él dijo, yo me regreso a mi casa. ¿Por qué? Porque Dios me salvó. Oye, pero pues yo creo en la Virgen, creo en todo eso, pero no por eso dejo de trabajar. Dijo, no me interesa, Cristo me salvó, yo me regreso a mi país. ¿A qué voy con esto? No solamente es que sepas que Dios está ahí, como un abuelito al que nunca le llamas, sino que la fe necesita una respuesta urgente, afecta nuestra vida. Por eso el llamado al arrepentimiento, el llamado a cambiar, a tomar una dirección diferente. Dios pasó por alto la ignorancia, pero ahora demanda una respuesta y la sigue demandando a la humanidad. Porque va a haber un juicio. Jesús resucitado es la prueba de que Dios juzgará al mundo. Sí, hay un médico que puede diagnosticar cáncer. Ignorar la verdad no va a evitar la realidad. Puedes pasarte ignorando a Dios, pero no vas a evitar llegar a ese punto, al tribunal de Cristo. Todos vamos a llegar. El punto es en qué calidad vas a llegar, como acusado o como justificado. Hay dos respuestas a este mensaje. Vemos en el versículo 32, y es la respuesta que vas a encontrar tú también. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. ¿Va a haber gente que se burle de tu mensaje? Sí. Aunque lo muestres claramente, sí, no les va a importar. Pero va a haber otros que dicen, quisiera profundizar más. Eso es una realidad. La importancia del discipulado, vamos a seguir dialogando de esto. Pero también me encanta, hubo personas que sí creyeron. En el siguiente versículo nos dice, en el versículo 33 y 34,
nos dice, Pablo salió de la reunión en ese momento. Hubo burlas, pero dice que algunas personas se unieron a Pablo. ¿Y qué pasó? Creyeron, entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, y también una mujer llamada Dámaris y otros más. La palabra de Dios no vuelve vacía. Hace algunos años hubo una banda que se llamaba Alas de Águila. Era un músico que fue músico de Marcos Witt, se llamaba César Garza. Él dice que fue de gira a España, que estuvo tocando ahí, y dice, tocábamos allá pero nadie nos hacía caso, nos veían y no se acercaban. Entonces pensaba César Garza, bueno, pues mi banda pues no pegó allá, ¿no? Pero dice que más de 10 años después él regresó a predicar a España, y que un chico español se acercó y le dijo, es que yo estaba escuchando tu banda desde lejos. Y dicen que en ese momento no creí. Me impactó la convicción con la que ustedes cantaron y me acerqué a buscar a Dios y ahora soy pastor. Sí, va a haber gente que se burle. Va a haber gente que quiera escuchar un poco más para poder debatirte. Pero dice que Dámaris y Dionisio y otros más creyeron. Eso es lo que está anunciando. Para ir cerrando todo este tiempo, identifica tus ídolos. ¿Qué ocupa el lugar de Dios en tu vida? Antes de que pienses en los de la sociedad, piensa en los tuyos. Segundo, reconoce al Dios verdadero, a ese que es creador, sustentador, es padre, pero también es juez. Y al final el llamado es, responde al Evangelio, arrepiéntete y atrévete a creer en aquel que venció a la muerte. Pablo usó el altar al Dios desconocido para señalar a Jesús. Hoy Jesús es el Dios conocido que puede llenar el vacío del corazón del ser humano. ¿Cuál va a seguir siendo tu respuesta a Jesús? La manera en cómo vives demuestra cuál es la respuesta que estás dando. Pero si no has tenido una, hoy es tiempo de que puedas conocer al que te ama, al que te da vida, al que hace que existas y te muevas, al que te da aliento, al que te permite sentir el amor. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos al Señor que nos renueve? Cierra tus ojos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar hoy aquí delante de ti, escuchando tu palabra y recordando que tú nos has buscado, que te duele en el corazón ver la condición nuestra de la humanidad que se aleja y se destruye a sí misma. Pero gracias porque has enviado a Jesús a vivir la vida que no hemos podido vivir, pero a morir la muerte que merecíamos. Y Señor, ante el sacrificio de Jesús, queremos decirte, oh Dios, que creemos en ti. Queremos que entres en nuestro corazón, que nos limpies. Nos arrepentimos de todo aquello que ha lastimado a otros, que ha ofendido tu santidad, que nos destruye a nosotros mismos. Háblanos, oh Dios, sálvanos y sánanos. Ayúdanos a llevar este mensaje de esperanza de manera inteligente, paciente a los demás. Nos ponemos a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a